Día Mundial de los Derechos Humanos, creo que era imposible coincidir otra fecha mejor para esta jornada sobre el Consejo Sectorial de Mayores y Dependencia. Bueno, yo creo que todos conocéis, si estáis aquí, lo que es el Consejo Español para la Defensa de las Personas con Discapacidad o con Dependencia. Decir que cuando ves estas cifras te asustas porque están representadas más de 3.000 entidades, centros especiales de empleo, centros de educación especial, colegios profesionales. Representa más de 200.000 personas atendidas y a sus familias, y sumamos más de 350.000 profesionales y trabajadores. Bueno, soy José Manuel Dolader, quería señalar lo que es el CED, que creo que todos lo conocemos, y decir que de verdad que los ponentes que tenemos hoy, si alguien no los conoce, pues se va a sorprender. Hablar de depresión creo que es algo que todo el mundo nos suena. Yo siempre me gusta contar ejemplos que somos mayores. Soy familia de agricultores y recuerdo que hace unos 40 años mi hermano, que es de campo, decía, fíjate que un amigo que trabaja en un banco, en el Banco Central, dice que está con depresión. Dice, me gustaría que viniera aquí con nosotros a trabajar en el campo en invierno con frío y en verano con calor y sabría lo que era una depresión. Fíjate, eso hace 40 años, creo que en estos tiempos, pues todavía es muy desconocida lo que es la depresión. Y un poco es lo que vamos a tratar hoy con estos profesionales. Voy a nombrar, aunque va a terminar la jornada, nuestro vicepresidente, soy José Manuel Dolader, pero voy a nombrar a las personas que van a participar hoy aquí. Una de ellas es Elena San Pedro Vaca, directora general de la Asociación Asispa, Jaime Gutiérrez, decano del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, y Nicolás Martínez Velilla, jefe del Servicio de Geriatría en Navarra. Luego contaré quiénes son cada uno de ellos. Pero si os parece, y dentro de lo que es el mundo de la depresión, hablamos de más de 2 millones de personas en España sufren algún tipo de depresión mayor. Es una enfermedad compleja, muy difícil de salir de ella, dependiendo de los motivos que te ha llevado a sufrir esta depresión, pero lo más importante es que se sale, que con ayuda psicológica, con ayuda de distintos tratamientos, hablamos de farmacología, que de ella se puede salir. Entonces, si os parece, presento ya la primera ponente, Elena San Pedro Vacas, directora general de Asispa, una entidad del tercer sector que trabaja para las personas mayores y personas dependientes a través de la teleasistencia, la residencia, la ayuda a domicilio, es decir, que son 5.000 personas los que están trabajando en esta entidad, como digo, una entidad del tercer sector, y que atienden a más de 100.000 personas. Este año cumple 40 años como el Colegio de Psicólogos de Castilla y León. Fíjate, ya estamos teniendo coincidencias, 40 años de Asispa y 40 años del Colegio de Psicólogos de Castilla y León. Ella es licenciada en Sociología, es diplomada también en Trabajo Social, ha hecho también un curso superior de Gerontología, pero su mayor título es que es una gran persona. Yo estoy hablando, conozco a la mayoría de los ponentes, no al navarro, pero Elena es una excelente persona, tal vez de las mejores personas que uno se puede encontrar en una entidad de este nivel, lo cual es muy positivo, pero no sé si es negativo para el negocio ser tan buena persona. Elena, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Manuel. Muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, y voy a decir otra cosa que no es machista, y esto va en detrimento también tuyo, que es que llevas muchos años trabajando en Asispa, has pasado por todas las direcciones hasta llegar a directora general. Por tanto, le digo que va en detrimento de esa cara de juventud que parece, pero que no debe ser, por tu experiencia. Gracias, José Manuel. Muchas gracias por tu incansable apoyo que nos das siempre, de verdad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer a CED que nos hayáis invitado a participar en esta jornada, a su presidente, Albert Campabadell, a la Junta Presidencia Íñigo, a su gerente Mar y a Mar. Muchas gracias y también daros las gracias por la defensa que hacéis de las personas mayores. Saludar a mis compañeros de mesa virtual y a todos los que estáis aquí hoy escuchándonos. Para nosotros, el tema de hoy, la depresión en las personas mayores y el COVID, es un tema de gran importancia. Asispa atiende a más de 120.000 personas desde los diferentes servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día y residencias.
Y la exposición que voy a hacer aquí hoy pues es el fruto del trabajo y del conocimiento de los psicólogos y otros profesionales de estos servicios. El aislamiento que hemos tenido o confinamiento pues fue una medida que se llevó a cabo para reducir las probabilidades de contagio del COVID, pero sin embargo esta medida representa en sí misma también un riesgo en las condiciones de salud tanto física como emocional. A nivel físico, pues ya sabemos que la inactividad puede provocar pérdida de masa muscular, reducir la movilidad, cambios en el peso corporal y bueno, pues también hay consecuencias a nivel emocional, pues como el aumento de estrés, sentimiento de tristeza, miedo al contagio propio o de los familiares, alteraciones del sueño, aumento del sentimiento de soledad, pensamientos recurrentes sobre el COVID. Es decir, que hemos visto pues, que las consecuencias pues, pueden ser múltiples. Muchas de estas consecuencias emocionales están directamente relacionadas con el estado de ánimo y han proporcionado durante la pandemia un aumento de la sintomatología depresiva. En cualquier caso, lo que sí que tenemos claro es que la respuesta a la pandemia no es homogénea. Esta respuesta depende de muchas circunstancias, como la presencia pues, de enfermedades previas, físicas o psicológicas, la edad de la persona, el lugar de la residencia. Bueno, pues sabemos que hay múltiples circunstancias que hagan que la respuesta también sea diferente. Y así hemos podido contrastar esto en los propios servicios, en las personas que reciben los servicios que prestamos. Por ejemplo, en personas que viven en su domicilio y reciben servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia, hemos visto que en las personas que nosotros llamamos de riesgo severo, que son aquellas personas que viven solas, que no tienen apoyos efectivos, que no salen, hemos visto que su respuesta es mucho mejor que aquellas personas más activas socialmente. Las personas que tienen riesgo severo empiezan en la pandemia pues con el miedo a perder el servicio que tenían, por ejemplo, de ayuda a domicilio, porque el auxiliar se convierte en un vínculo y en una conexión con el exterior, pero realmente su rutina no se ha visto alterada. Entonces, no han generado otras reacciones negativas. Pero en aquellas personas que sí que mantenían un estilo de vida más activo y con frecuentes relaciones personales y sociales, sí que mostraron una respuesta de estrés. Es decir, al principio del confinamiento, pues la respuesta fue buena, fue tranquila, pero según fue pasando el tiempo, empezó a haber de manera generalizada pues más angustia, frustración, sentimiento de tristeza y de soledad. Es decir, que sí que se ha visto un cambio de cómo han afrontado ese confinamiento las personas que ya tenían una vivencia de vivir solas y de pocas relaciones a las que salían más. Luego también hemos visto que también tenemos personas que tienen pues, patologías psiquiátricas previas y estas personas al principio tampoco vimos ningún cambio emocional ni nada. Fue a medida que iba pasando el tiempo cuando ya íbamos viendo cambios. ¿Por qué? Pues porque no tenían su cita con su psiquiatra de referencia, las citas médicas no las tenían, iban un poco, el tema de la medicación no lo llevaban tan controlado o necesitaban un cambio de medicación o pauta que no tenían. Entonces, sí que empezó a aparecer en muchas personas, pues, ansiedad y como una sensación de poco control. Y por otra parte, hemos detectado otro grupo pues, en el que ha habido casos de sintomatología depresiva pues, asociada al duelo por COVID-19. Ya la pérdida pues, de una persona querida, de un ser allegado, es un momento de ruptura y un momento de dolor, pero en la situación de COVID, en la que no se ha podido acompañar en el último momento, en la que no ha habido una despedida, incluso nivelatorio, pues al final es un duelo que el proceso, pues asociado con propicia, pues a lo mejor un duelo patológico y una asociación pues con síntomas de depresión. Es un poco lo que hemos detectado nosotros durante el tiempo en los usuarios que percibían servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia.
También gestionamos centros de día. Los centros de día cierran. Hay un cierre físico de lo que es el centro, pero la actividad continúa a través de herramientas tecnológicas, de seguimiento tecnológico, pues la atención ha seguido. ¿Qué ha pasado aquí? Pues al principio vemos como que los usuarios pues verbalizan miedo, irritabilidad, porque claro, hay un corte de una rutina de ir diariamente a ese centro donde se relacionan con otras personas y de repente se ven en casa. ¿Qué ocurre? Pues que al principio sí que se genera pues una situación de más miedo, miedo por el contagio, miedo porque se contagie mi familiar, pero como ha habido un apoyo diario de lunes a domingo de los profesionales, les han enviado actividades para que siguieran haciendo gimnasia, mantenimiento cognitivo, una serie, y han estado ahí, tanto como los usuarios como con sus familias, sí que han estado estimulados y sí que han ido mejorando. Claro, la mejora ya ha sido cuando por fin ha habido una apertura de los centros de día, que ya hemos notado la mejoría. Y luego, bueno, pues tenemos también el caso de las personas mayores que viven en residencias. Las residencias, ¿qué ha ocurrido? Pues bueno, pues había una situación de confinamiento y ahí sí que hemos observado pues que ha habido un empeoramiento del estado anímico de los residentes. Se cortan las visitas de las familias, se cortan las actividades, entonces hay un cambio importante en sus rutinas. En las personas que tenían deterioro cognitivo leve, pues que hemos visto pues que tenían miedo, miedo a contagiarse, miedo a padecer síntomas graves provocados por la enfermedad. Y bueno, y en la etapa más aguda del confinamiento sí que pudimos observar que las personas con deterioro cognitivo moderado o grave empezaban a tener como estados de mayor desconexión con el entorno, trastornos del sueño, pérdida del apetito. Entonces, bueno, tenemos claro que en el caso de las residencias los profesionales han estado muy cerca, han estado pendientes de ellos, transmitiéndole la calidez que necesitaban, pero sí que hemos visto que el apoyo de las familias es importante y que esa carencia se ha visto pues, de manera clara. Hemos hecho un montón de actividades, de videollamadas, seguimiento, pero sí que se ha notado que ese vínculo pues, se ha debilitado. Actualmente, bueno, pues tenemos las residencias abiertas, ya hay visitas, pero se hace necesario pues, mantener esas distancias, mantener esa seguridad, y eso al final también genera en algunas familias pues como un sentimiento de culpa por no poder estrechar a su ser querido. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir trabajando y hay que seguir ahí. Bueno, esto es un poco lo que hemos detectado, cómo ha afectado en la población de personas mayores que desde Asispa atendemos. Los psicólogos del equipo pues, han preparado una serie de recomendaciones tanto para las personas mayores como para los profesionales. Los cambios forzados de rutina, la falta de contacto social, pues nos afecta psicológicamente y, por tanto, afecta a nuestro estado de ánimo. Es necesario que hagamos conscientes a las personas mayores de que esto ocurre y de que es una situación que tenemos que ser capaces de reconocer cuando nos ocurre y que hay pautas que nos pueden ayudar a aliviarla o a paliarla en alguna manera. Entonces, bueno, pues hay unas recomendaciones generales y lo que sí que tenemos que tener claro es que aunque nuestras rutinas se hayan visto modificadas debido a esta pandemia, es importante adaptarlas y crear nuevas compatibles con unos hábitos saludables. Pero estas rutinas que hagamos siempre tienen que responder a nuestros gustos, a nuestras preferencias, a nuestras necesidades y a nuestras capacidades. Es decir, que la rutina de uno no tiene por qué ser extrapolable y válida para otro. Cada uno somos diferentes. Unas recomendaciones generales, pues mantenerse activo, pues hay que realizar pues actividades con sentido, actividades que tú veas que son útiles, realizar ejercicio físico moderado que tú puedas, llevar una alimentación sana, mantener horarios, es muy importante seguir con una rutina de horarios, mantener el cuidado y la imagen. El cuidado de la imagen es importante porque cuando te ves bien, automáticamente también te sientes mejor.
intentar mantener relaciones sociales que se puedan, concretamente la comunicación pues, con las personas más allegadas, hablar de otros temas, retomar, pues eso, en la medida de lo posible, pues ir retomando las rutinas anteriores. Hay que también uno tiene que aprender a reconocer sus emociones y a verbalizar el malestar. Es decir, si me siento mal, tengo que aprender a decirlo y que no es nada malo, que no es un hecho vergonzante el que yo me sienta mal o que esté triste o que me sienta sola. El verbalizarlo y compartirlo es bueno. Luego también, bueno, pues pueden ayudar a hacer ejercicios de relajación. Y una cosa que suele ayudar a muchas personas es dar apoyo social a otras personas. Genera bienestar. En el momento en que yo me veo capacitado para ayudar a otro, me hace sentirme y verme mejor. Luego también tenemos unas recomendaciones pues, para los profesionales. Para los profesionales, pues, ¿qué tenemos que hacer? Ofrecer apoyo, demostrar comprensión, tener paciencia y sobre todo tener una escucha activa. Es importante no juzgar, prestar ayuda pues, para recordar sus citas médicas, para supervisar su correcta toma de medicación, es decir, también las ayudas concretas son necesarias. Y luego es importante que como profesionales no pasemos por alto los comentarios sobre el suicidio. Y siempre es importante que cuando veamos un comentario de estos, informemos a su médico de referencia sobre estos comentarios. También tenemos que estar alerta para saber reconocer emociones que las personas no siempre verbalizamos de manera directa y clara. Los profesionales tenemos que saber interpretar esas claves que te dan para saber que está ocurriendo algo. La actitud siempre tiene que ser dialogante y flexible. Y luego, pues bueno, unas recomendaciones más específicas para los profesionales que trabajan en las residencias, pues sabemos que todos los profesionales en mayor o menor medida podemos hacer cosas para que sea todo más llevadero y evitar riesgos. Y aunque se recomienda mantener la distancia social, esto no significa que no se puedan llevar a cabo otras acciones para que las personas sientan que estamos cerca de ellos. Podemos avanzar y promover la implementación de tecnologías digitales que pueden complementar las relaciones humanas. Por ejemplo, nos ha dado muy buen resultado las videoconferencias, las videollamadas, ha dado muy buen resultado porque hemos puesto cara detrás de la llamada. Es importante que mantengamos a los familiares informados del estado de salud, de la evolución, de cómo está la persona. Y una cosa muy buena es que la persona que mantenga ese contacto con la familia siempre sea la misma persona, el mismo profesional de referencia, de tal manera que facilitas el vínculo entre residente, familiar y profesional y además generas un lazo de confianza, que en estos momentos de incertidumbres y de inseguridad es importantísimo. Es importante que favorezcamos que se mantengan en contacto continuo con sus familiares, a las personas mayores, y por otro lado, pues estimular la movilidad, su orientación en el espacio, en el tiempo, generar y seguir fomentando los hábitos de vida saludable, importantísimo la alimentación. Sí que hemos visto que en cuanto las medidas de aislamiento se han aliviado y ha habido otra apertura, el apetito en las personas mayores ha mejorado, pero vamos, considerablemente. Y luego, desde el punto de vista ético, se recomienda que siempre tengamos en cuenta el respeto a la persona, a su integridad, a su toma de decisiones, a promover y respetar el derecho a la autonomía y a evitar siempre actitudes paternalistas e infantilizadoras. Esto, vamos, tiene que ser sagrado. Cada persona es única y se merece que le tratemos de manera única. Hay que promover que las personas tomen sus decisiones de manera libre y siempre estando informadas, apoyándose en su red sociofamiliar o en aquellas personas que determine el propio residente. Luego,
tenemos que tener en cuenta que en los planes de desescalada pues hay que valorar que las personas en este tiempo han podido cambiar, estaban a lo mejor en una situación y han podido cambiarla, modificarla o perder. Entonces hay que adaptar de nuevo los planes, marcar nuevos objetivos y empezar a hacer una valoración y a trabajar en esa línea. Cambiar y adaptar los programas de terapia, de fisio, siempre bueno, con la prescripción médica. Pues a modo, voy rápido, a modo de conclusión, diría, y de reflexión, pues 3 cosas muy rápidas que hemos visto. Tenemos la idea de que las personas mayores emocionalmente son débiles, pues nos han dado una lección que tela. Tienen mucha más capacidad de adaptación y de resiliencia que las personas de mediana edad. ¿Por qué? Porque estas personas han vivido situaciones históricas en momentos históricos muy duros y su capacidad de adaptación y de resiliencia es muchísimo mejor que de la mayoría de nosotros. Entonces, bueno, que esa falsa creencia de que emocionalmente son débiles vamos, nos pegan 1000 vueltas. Otro aspecto que nos tiene con el que quedarnos es que no tenemos que bajar la guardia, porque hay sintomatología que aparece durante la pandemia, pero también estos síntomas se pueden mantener cuando la situación se alivie o desaparezca, o incluso debutar después de todo esto. Entonces no tenemos que bajar la guardia y siempre estar alerta de cualquier signo que se pueda manifestar. Y una reflexión para todos a nivel profesional y a nivel personal es que seamos conscientes de que nosotros ahora nos hemos visto limitados en nuestras relaciones sociales, no hemos podido tener las relaciones que teníamos antes y hemos podido tener en algún momento ideas de soledad. Pues que reflexionemos y que esto sea como un canal para poder empatizar con esas personas que viven el día a día en el día a día con esa soledad, y que esto sea una reflexión para nuestro presente y nuestro futuro a corto plazo. Pues, y por ultimísimo, quiero contar algo bonito, que es una experiencia muy bonita y muy positiva que hemos tenido en el momento más álgido de la pandemia, y es de abril a mediados de junio, el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha un recurso, un alojamiento temporal alternativo para personas mayores, con una atención sociosanitaria para personas mayores que vivían solas. El requisito era que no tuvieran COVID, se hicieron pruebas a las personas mayores, a los profesionales, y se estaban detectando que había personas con signos de depresión importante, con sentimiento de soledad importante, y que a nivel físico y cognitivo estaban empezando a perder. Entonces, han organizado un proyecto en un apartahotel donde durante estos meses de confinamiento estas personas han ido a vivir, y en Asís hemos tenido la suerte de gestionar ese proyecto. Entonces, bueno, pues son personas que llegan a ese apartahotel, había habitaciones dobles, individuales, todos tenían su salón con su cocina integrada, banda adaptado, y las personas elegían si querían compartir apartamento o querían vivir solas, y en función de sus preferencias así ha sido. Ha habido personas que necesitaban compartir su día a día, tenían atención de psicólogo, trabajador social, atención médica por parte de Salud Madrid, la alimentación, todos los servicios se les daba en su apartamento. Bueno, pues los profesionales hicieron unos vídeos a la llegada de cómo llegaban, pues con síntomas de depresión, pues con movilidad reducida. Un vídeo durante la prestación del servicio, las actividades que se hacían, la alimentación que se les daba, los servicios que se les proporcionaban, y un vídeo al final. Como no hay tiempo, solo os pongo que son 2 minutos, el vídeo del final. Sí, ¿vale? 2 minutos vale la pena. 2 minutos, y es un vídeo ya, el final del proyecto este, ¿vale? Venga. ...20 segundos, 21 segundos. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma.
cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar, y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Y como todo lo que empieza acaba, también tenemos que poner fin a este bonito proyecto. Nos llevamos un trocito de cada una de las personas que han estado con nosotros. Cada risa, cada lágrima, cada conversación y cada momento compartido esconden detrás una historia de vida, y hemos tenido la suerte de conocer 50 historias maravillosas de personas realmente agradecidas. Hemos contado con un personal entregado y que ha puesto todo su corazón en cada actividad desarrollada, atendiendo a las personas mayores con profesionalidad y dedicación, y cumpliendo el objetivo de que todas las personas que han entrado han salido muchísimo mejor. Lo han dado todo y han ido más allá de las tareas propias de cada puesto. Como pusimos en la foto que se han llevado de recuerdo, ha sido una experiencia inolvidable. Cuéntanos cómo has estado aquí en el hotel. Pues muy bien, de primera. Sí, has estado bien, de verdad. Muy bien. ¿De corazón? De corazón. Bueno, ¿y qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues a casa? Lo primero, abrazar no puedo. Bueno, me encantaría darte un abrazo, pero... Lo único que ¿Qué tal, Juan, cariño? Hola, mira. ¿Que lo tienes Ya. todo bien? Sí, ya. Oye, ¿me vas a echar de menos? Bueno, he hecho de menos a todo. A todo. Porque allí El pensar, el dar con una buena persona y cariñosa no se paga con nada. Qué bonito. No, es la verdad. ¿Mandáis un beso así? Sí, Adiós. adiós. A mí me han tratado bien todo el mundo. Todo el mundo. Sí. Gracias por venir. Saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I couldn't get to you. And anywhere I would have followed you. Oh, say something. Bueno, pues la verdad es que felicitaciones, Elena. He dicho al principio que teníamos que el equipo gerente de la CED, que había organizado una jornada con 3 magníficos ponentes, repito, que por ahora lo has dejado claro, Elena. Creo que ha sido además muy importante esta jornada, ¿no?, del Consejo Sectorial de la CED, dedicada a mayores y dependencia. Pues empezar con Asispa creo que viene muy apropiado, porque hay que dar unas pequeñas cifras, y ahora ya tenemos que pasar con otros ponentes, pero tenemos que recordar que España es el segundo país más longevo del mundo. Estamos hablando, después de Japón, somos un país donde las personas son mayores, ya empezamos a ser mayores, y sobre todo en el año 2050 el 40% de la población tendrá más de 65 años. Dejo estas cifras ahí simplemente para que reflexionemos y tengamos claro por dónde va España y lo que nos espera en el futuro. Y hablamos de depresión. En España hay 2,5 millones de personas que viven solas y el 40% de ellos tienen más de 65 años. Con lo cual, insisto, la CED, magnífica jornada la de organizar un tema como es depresión y como es mayores. Elena, muchas gracias. Te quedas ahí por si alguien nos pregunta, ¿no? Perfecto. Pasamos a Nicolás Martínez Velilla. ¿Me escucháis bien todos? Elena, ¿me haces así con la cabeza para saber que se me escucha? Fenomenal. Bueno, Nicolás Martínez Velilla es jefe del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario de Navarra. Desde el año 2018 compagina su trabajo en el desarrollo del proyecto de investigación translacional de Navarra Biomed. Él tiene un lema en su proyecto profesional que es mayores activos y saludables.
y entre otras cosas para que sepamos también los conocimientos que tiene de personas mayores, de geriatría y seguro que de depresión. Nicolás Martínez es también el vicepresidente de la Sociedad Española de Geriatría, con más de 2.500 socios. Nicolás, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues también joven, a ti te veo joven también, luego ya está dicho todo, pues Nicolás, más o menos 15-20 minutos, nos vas a dejar aquí a todos entusiasmados con esta ponencia que nos vas a dar. Vale, muy bien, José Manuel. Había calculado la presentación en torno a 20 minutos. Si ves Perfecto, que pues es 20 necesario, minutos. Sí, sí. me adapto mucho a vuestras necesidades. Ya le cortaremos al presidente al final si te alargas mucho, que se cabreará. No, para nada, para nada. Oye, yo voy a utilizar una presentación que voy a ver si no tenemos ningún problema. Voy a aprovechar una presentación que tenía y a ver qué tal se ve por aquí. Me decís si la veis bien, ¿de acuerdo? La ¿Se ve estamos bien la viendo presentación? bien. Esta es la portada del evento, la depresión en las personas mayores y el COVID-19. Perfecto, muy bien. Bueno, pues permitidme en primer lugar agradeceros, no os conozco personalmente, salvo a Íñigo allí, y no os conozco, pero me siento muy cómodo. La verdad es que estoy viendo un grupo de personas, bueno, con la que me identifico y con la que es fácil entenderse. Gracias al Consejo Sectorial por invitarme, por estar preocupados. Yo trabajo exclusivamente con personas mayores, no soy un gran especialista en temas de depresión, cosa que yo creo que mis compañeros de mesa con creces van a saber cubrir, pero sí que en cierto modo trabajamos un poco para la prevención de la discapacidad y la dependencia, y en todo este tema de COVID pues nos ha tocado trabajar bastante. Entonces le expliqué a Íñigo que yo estaba encantado de colaborar con vosotros. Entonces he hecho una pequeña revisión de la bibliografía de lo que había en tema de depresión y ancianos y COVID, y me he centrado sobre todo en intervenciones, en las intervenciones que hacemos para prevenir discapacidad. Esta terrible pandemia, como mi compañera de mesa ha dicho, ha tenido una serie de consecuencias brutales, sobre todo en los sectores más vulnerables. En mi caso, el que más conozco con cercanía es de las personas mayores. Ese confinamiento ha provocado ese aislamiento social que ha descrito Elena, con grandísimas complicaciones, bueno, y que en este caso pues vamos a abordar un poco el tema de la depresión, la cual es sensata y lógica en el contexto de todo lo que ha estado ocurriendo, tanto a nivel de mortalidad, de comorbilidad, de aspectos sociales, de aspectos económicos, de múltiples facetas en la vida. Este es mi hospital, aquí es donde trabajo, este es mi equipo. Siempre que hago una presentación siempre los llevo conmigo porque la verdad son gente muy sensibilizada con la geriatría, con las personas mayores. Y esta es el área de Navarra Biomed, donde hacemos la mayor parte de las cosas que luego un poquito más adelante os podré presentar. Como bien ha dicho el moderador, España va a ser el país más longevo. Esto no estaba preparado, José Manuel, es una presentación espontánea. Y pues como has dicho tú, pues es lo que vamos a... Para el año 2040, el señor Íñigo Allillo, yo creo que estaremos ya medio jubilados o ahí andaremos. Estaremos ya en una época que nos corresponderá y nos va a afectar directamente esta situación. Independientemente del sitio de España donde vivamos, la realidad es que el envejecimiento va a ser la norma. Como podéis ver en esas cifras, a partir del año 2020-2030 va a ser un porcentaje altísimo la de zonas que tengan un 35 o 40% de personas mayores de 65 años. Eso va a convertir la típica pirámide de la que hablábamos, se va a convertir en una pirámide prácticamente invertida. Habrá que modificar todos estos parámetros en base a la mortalidad también que está generando el coronavirus y que de momento tampoco se están teniendo en cuenta. Esto no es un fenómeno aislado, es un fenómeno heterogéneo, pero que se puede aplicar a todos los países de la Unión Europea. Y en este contexto en el que vemos cómo nos ha afectado de forma tan importante. Hace unas semanas este mapa era todavía más rojo, más intenso, la de colores rojos de España. Ahora, por ejemplo, Italia, Alemania, ya veis que... Pero bueno, en este contexto de envejecimiento es en el que nos está ahora atacando ese virus. Perdonad que utilice algunos términos más científicos. Cuando hablamos de COVID hablamos de una infección respiratoria aguda, potencialmente grave, causada por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave, más conocido como SARS-CoV-2. Y la presentación clínica habitualmente es la de infección respiratoria con el típico, bueno, pues el típico cuadro respiratorio con fiebre, tos, disnea, aunque en personas mayores
está siendo analizado que muchas veces estos no son los síntomas más típicos. Estamos viendo como los cuadros confusionales, aspectos afectivos también son importantes, y muchas veces el problema que tenemos es que trabajamos con una población con déficit cognitivo, con alteraciones a la hora de poder expresarse, y eso todavía hace más difícil la valoración que hacemos de estas personas. Bueno, aquí ya veis un poco cómo ha evolucionado a nivel epidémico el coronavirus desde esas fechas en diciembre, que China nos avisa, el 13 de enero ya la OMS nos da ya el primer caso de China, empezamos a confirmar casos a partir de febrero fuera de China, así evolucionando hasta pues, que en mayo, junio ya los casos, la mortalidad y los casos exceden, por ejemplo, los 4 millones. Y es muy importante porque a partir de aquí nos obliga, de esta imagen, como podéis ver, hay un periodo de síntomas en la cuales podemos identificar las personas que tienen sintomatología, al menos la típica, pero hay un periodo muy importante de asintomatología en la cual estas personas son capaces de transmitir la enfermedad. Estamos aprendiendo todavía muchísimo, pero lo que nos va a conllevar este tipo de situaciones es evidentemente que vamos a tener que aislar, va a ser una de las principales medidas, el confinamiento. La situación epidemiológica, bueno, he puesto la de Navarra, como podéis comparar, fijaros, desde la semana 38 que hubo 2.200 casos posibles en primaria, ya estamos en 200, es una situación bastante similar, aunque heterogénea en muchos sitios de España, y las curvas son bastante, fijaros aquí, la curva más importante que tuvimos al principio, la primera ola, la segunda ola, y todos los casos han seguido un parámetro similar, más pronto, más tarde. Fijaros, Alemania, que estaba tan orgullosa de que no había tenido casos, fijaros, ahora pues están en una situación dramática realmente. Y bueno, aunque al principio lo que más podemos matizar mucho todas estas cosas, porque al principio tampoco teníamos tantas PCRs, pero lo que sí que es cierto es que afectó de forma muy importante a las personas mayores, principalmente a las mayores de 75 años, y luego un sector que también los medios de comunicación nos han transmitido de forma repetida, el sector del medio sociosanitario, que es el que, bueno, en cierto modo hemos visto el impacto tan brutal que ha tenido. En ese entorno yo creo que están los más frágiles de los frágiles y es donde la enfermedad se ha cebado. Entonces, pasando ya a los efectos, cambiemos un poco de lo que los medios nos dan siempre, de mortalidad, pasamos a aspectos, como ha dicho Elena, pues aspectos afectivos, y ella ha explicado muy bien la experiencia que han tenido a nivel personal, pero yo he estado revisando la bibliografía, lo que hay en artículos médicos, y la verdad es que confirma todo lo que has dicho, Elena. Es evidente que ha habido casos de depresión. Fijaros, en algunos estudios hasta el 50% de las personas mayores tenían algún tipo de sintomatología. También os diré que hay que tener mucho cuidado con este tipo de estudios que hay, porque lo que se ha publicado, fijaros, la edad media de lo publicado son de 64, 65 años. No hay muchos más, hay pocos artículos en personas muy, muy mayores, y como ella también ha dicho, hay pocos artículos en residencias de ancianos y casi nada en personas con demencia. Nos ocurre muy habitualmente este tema en geriatría. Se sacan conclusiones para personas mayores de lo que se ha evidenciado en personas jóvenes. Otro ejemplo es como en este otro estudio, también en España, el 25% de las personas que analizaron tenían sintomatología depresiva. Pero fijaros de nuevo lo mismo, 65 años. Y de estas 2.100 personas que estudiaron, pues había muy poquitas que fueran mayores de 65 años. Siguiendo con la literatura y confirmando de nuevo lo que nos ha presentado Elena, resulta que todo el mundo habla de lo devastador a nivel afectivo y cognitivo que está siendo, pero cuando lo comparamos con personas más jóvenes, lo que vemos es que las personas de más riesgo de tener sintomatología depresiva son precisamente las personas más jóvenes. Aquí también habla un poco del género femenino. Y de nuevo, confirmamos otro artículo también, este está publicado en una revista prestigiosa americana, de un estudio este es una N menor de 150 personas mayores de 60 años, y lo mismo, el impacto comparado con personas jóvenes es realmente bastante inferior. Esto no ocurre solo en España, este artículo también acaba de salir y ocurre lo mismo en Alemania. Es decir, que estamos hablando de aspectos de deterioro cognitivo, de demencia, de trastornos afectivos, y damos por hecho de forma ageísta que son las personas mayores las que... Y bueno, la verdad es que tiene una residencia bastante más importante.
Bueno, y lo que nos ha tocado hacer, hemos estado, como ya he dicho también, hemos buscado telemedicina, aunque no hay una gran evidencia de telemedicina, y entonces hemos buscado otros recursos, ¿no? Los vídeos que hemos visto de abrazos, de cómo nos hemos tenido que acercar a las personas para sentir ese contacto, ese tacto que es tan importante. Pero yo lo que me voy a centrar un poco es en qué hemos hecho, qué hacemos, por ejemplo, en el centro, en el entorno en el que en mi zona de confort, que es el hospital, que abordamos estas personas con fragilidad. La fragilidad es algo tan sencillo de entender como ese vidrio que sin llegar a estar roto, discapacitado, se puede romper en cualquier momento. O ese tanque de gasolina que va agotándose hasta que llega a la reserva. Y entonces cuando entramos en la reserva y entramos en una zona muy delicada, o como esa sábana que tendemos con 5 pinzas, vamos quitándole pinzas, van quitando piezas de ese entorno y al final acaba rompiéndose. Y a veces también puede ser una fragilidad tremenda, como esas barajas que quitamos una sola pieza y se derrumba todo. Es en este contexto en el que hablamos también de un envejecimiento normal, un envejecimiento acelerado, y nos podemos plantear por qué personas como mi abuela política llegó casi a los 100 años mejor de cabeza y físicamente que mi suegro, o cómo mi padre desarrolló una fragilidad más evolucionada. Y el impacto de las enfermedades es muy importante. A veces nos podemos recuperar y otras veces no. Y el COVID ha tenido un impacto muy importante también en nuestras vidas, tanto a nivel funcional como cognitivo, incluso social. Y a lo largo de la vida podemos ver un estado dinámico en el que podemos pasar de una fase de robustez a una fase más de fragilidad, en el cual tenemos que hacer ya una prevención, o una fase de limitación funcional, de discapacidad o finalmente de dependencia. Y es ahí donde vamos a plantearnos la reversibilidad de estas situaciones. Todo esto lo vinculo a cómo vamos a ver determinadas intervenciones son capaces de modificar la trayectoria de las personas. Entonces me voy a centrar un poco, veis la representación, no os preocupéis, aunque está en inglés, os voy a explicar un poco qué es. Nos hemos centrado en el hospital como uno de los recursos que genera más discapacidad y dependencia de personas mayores. Algo que es tan bueno para curar neumonías, al final obliga a las personas mayores a estar encamadas, a dejar de andar, a estar sentadas, y eso genera una discapacidad muy importante que además se mantiene en el tiempo. Según los estudios, en torno a, entre el 30, 40 o 50% de las personas que ingresan en un hospital al alta, sobre todo en las personas mayores, sufren una dependencia, pierden alguna de las actividades básicas de la vida diaria de la que eran independientes. Fijaros que hasta en algunos estudios dicen que el único tiempo que las personas están levantadas en un hospital, en algunos casos es de 43 minutos. Y esta discapacidad se mantiene a lo largo del tiempo. Aquí pone el 34% a los 6 meses, pero incluso nosotros hemos visto discapacidades generadas por el propio hospital que se mantienen mucho más. Entonces, ¿de qué nos sirve de tener la mejor tecnología, la mejor resonancia o la mejor quimioterapia si el propio hospital te cura la neumonía y lo que te ocurre en cuanto sales del hospital es que te caes, te rompes la cadera y vuelves a entrar de nuevo al hospital? Entonces, es en este contexto en el que hemos desarrollado un proyecto que tiene diferentes vertientes y más que contaros un poco los ejercicios que hacemos en personas hospitalizadas, que rompe un poco con el modelo tradicional, pues hacemos incluso en fases de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, de insuficiencia respiratoria, hacemos lo que vais a ver a continuación. Siempre pongo fotos por si me fallan los vídeos, pero voy a intentar, a ver si podéis ver los vídeos, os lo voy a intentar poner a ver si los veis, y lo que vais a ver es una serie de ejercicios que hacemos durante la hospitalización. Como podéis ver, incluso con los sueros, con sondas, con oxígeno. En concreto, esta persona que veis es una mujer de 100 años que ingresó con una neumonía, insuficiencia cardíaca, y fijaros la capacidad que tiene de hacer. Entonces, voy a seguir poniéndoos algún ejemplo. Aquí pues aquí también os voy a poner un poco ejemplos también de cómo se rompe el mito, ¿no? De cómo, el mito de cómo metes en este caso a tu padre o a tu abuelo en un gimnasio cuando está ingresado en una hospitalización por una enfermedad que, pues que le limita de forma seria, una neumonía, una insuficiencia cardíaca, y cómo hemos sido capaces de, ahora os voy a poner un poquito, ¿veis? Con el oxígeno, muy bien, entonces en esta gráfica que os voy a explicar, voy a utilizar esta mejor. Fijaros, estos serían los pacientes, esta parte de aquí, el grupo control, que entran en un hospital y no se les hace nada. Y esto sería cómo salen al alta. Los que salen mucho peor, que es esta parte de aquí arriba, los que salen peor, los que salen
que no cambian y fijaros qué poquitos están mejor o mucho mejor al alta a nivel funcional. Esto os lo digo independientemente de que les curemos o no la neumonía. Fijaros cómo cambia en las personas a las que se les hace la intervención, cómo prevenimos ese deterioro de las actividades básicas y cómo los que salen mucho mejor o mejor son claramente muchos más que los que no se les hace la intervención. Y luego os voy a explicar otra cosa. Esto que os he dicho, esta parte de aquí arriba es la parte funcional, pero aquí abajo está la parte cognitiva y la parte afectiva. Yo creo que evidentemente tenemos a nuestro alcance fármacos para abordar determinadas situaciones clínicas, pero en este caso el ejercicio que os he planteado era capaz de mejorar hasta casi 2 puntos la puntuación del mini mental state, lo cual es algo bastante importante. Mejorábamos también hasta 2 puntos la depresión, la escala de depresión, y mejorábamos también de forma considerable la calidad de vida. Es decir, que es un aspecto. Fijaros, si esta es la fuerza que una persona suele tener en torno a los 25 años, arriba hombres, abajo mujeres, esto es a los 50 y esto es a los 75, el incremento de fuerza que proponíamos, que conseguíamos en estas personas era de este calibre, que correspondía a la fuerza que podían incluso tener 30 años antes. Esto lo hemos llevado a, como ha dicho también Elena, no podemos homogeneizar, todas las personas mayores son diferentes, entonces hemos desarrollado una tecnología gratuita que todo el mundo puede alcanzar, está a su alcance de la mano, de cómo prescribir ejercicio, porque cuando vas al médico y te dicen, no, haga usted ejercicio, entonces lo que hemos hecho es individualizar cada persona y bueno, pues utilizar una serie de recursos que son baratos porque no requieren nada de dinero y que podemos utilizar con muchas, pues con botellas que utilizamos en casa, con mucho. Entonces, como podéis ver, hay diferentes estilos dependiendo un poco de las circunstancias en las que te encuentres cada persona. Esto lo hemos utilizado también para hacer una serie de apps, de vídeos y material que es de... Y luego otra cosa que hemos hecho también para prevenir discapacidad es convertir al propio hospital que genera la discapacidad en un entorno que te induzca a moverte, a hacer ejercicio, a desplazarte, a utilizar la cabeza. Entonces hemos modificado, como podéis ver ahí, en un entorno con, bueno, en nuestro caso con la cultura de Navarra, con una serie de pasaportes que dependiendo de cómo estés, en cuanto te puedes poner a andar, te hacen hacer unos recorridos, ir a cada una de las zonas de, como podéis ver aquí. A ver, os voy a poner algún vídeo. Y entonces, pues por ejemplo, es muy importante el tema de la prevención de las caídas, como podéis ver, el equilibrio. Entonces, bueno, aquí es una mujer que se negó a salir con la bata, entonces se le permitió pues, salir con su ropa habitual, como podéis ver. Y bueno, pues esto es lo que de forma pasiva el hospital antes era un sitio llano, ahora por lo menos tienes para hacer una serie de ejercicios y dinámicas. Esto lo hemos proyectado en otras poblaciones, como los pacientes ancianos de nuevo, pero con cáncer, en los cuales, bueno, pues ya veis que también pues, les hacemos, bueno, una serie de ejercicios. En este contexto, además, esto es en Navarra Biomed y estas máquinas, además, tienen un componente cognitivo que les obliga a coordinar. ¿Veis? Ahí está, muy bien. Y luego, finalmente, estamos empezando ya a utilizar tecnología para que, bueno, pues ya os digo, dentro de la amplia variedad de opciones terapéuticas que tenemos, incluimos también aspectos tecnológicos, ¿no? Como podéis ver aquí. Así es como salen las personas del servicio de geriatría. Y nada, yo solamente ya me queda, yo creo que sí que me he adaptado al tiempo bien, os doy las gracias a todos y nada, me quedo pendiente un poco de las preguntas que podáis hacer. Bueno, yo sé que la mayoría de nuestros oyentes tienen que ver algo con la CED o nos conocen. Por si alguien es nuevo, voy a decir que llevo desde el año 85 trabajando en el mundo de la discapacidad. Me encanta esta jornada que estamos organizando hoy, la CED. Lo digo, soy de una asociación que la presidenta lleva 25 años dirigiendo un hospital de personas con enfermedad mental, el vicepresidente es ciego, otro miembro de la junta directiva es una persona con discapacidad intelectual. Lo digo para hacernos publicidad de la CED. En este caso, como ves, Nicolás, aprovecho entre ponencia y ponencia por si alguien no sabe lo que es la CED, que lo tenga claro, ¿no? Entonces digo que con personas como yo, que llevamos pues toda la vida profesional vinculada al mundo de la discapacidad, pues estamos encantados de pertenecer a la CED, desde la Asociación La Barandilla, soy también director del Teléfono contra el Suicidio y creo que es muy acertada esta jornada, porque yo os estaba escuchando a los dos y es muy importante remarcar, no voy a hablar de suicidio, aunque sí que lo vamos a comentar luego entre las personas mayores, pero sí que estamos en una,
insisto que creo que tenemos que hacer más jornadas sobre mayores y dependencias porque estamos en un país donde ya no somos Europa con todas las consecuencias, ya no tenemos 5 o 6 hijos, quitando Íñigo, que afortunadamente es de los que está llevando la bandera alta, pero somos gente que apenas tenemos hijos, cada vez nos vamos a convertir en personas más mayores, significa que va a haber mucha soledad, significa que seremos mayores y nuestros hijos también serán mayores, con lo cual vuelvo a insistir, a Mar, a Íñigo, al presidente, a nuestra querida directora, insisto que me parece muy acertado hablar sobre jornadas donde tengamos que estar comentando los temas que hablamos hoy, ¿no? Nuestro siguiente invitado, luego vamos a pasar a algunas preguntas que ya están llegando. Nuestro siguiente invitado, voy a decir lo bueno. En el caso de Nicolás he hablado profesionalmente, no puedo hablar de él a nivel personal porque no lo conozco, pero en el caso de Jaime Gutiérrez Rodríguez, decir que es uno de los mejores psicólogos que tenemos en España, que es decano presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, una institución que como Asispa, el primer ponente, están cumpliendo 40 años, pero lo más importante de Jaime es que es de esas personas que saben estar. Yo he tenido la oportunidad de estar con él, una de ellas o en 2 ocasiones en el Congreso de los Diputados, y siendo el cargo que tiene, teniendo la experiencia que tiene, es de esas personas que siempre se pone atrás y tienes que empujarlo para que aparezca en la foto. Jaime, buenas tardes. Muy buenas tardes, José Manuel, muchas gracias. Se nota que eres amigo. En la CED casi todos somos amigos y los que no nos conocemos seguro que lo seremos y tendremos oportunidades, pero en tu caso lo tengo que decir porque es bueno que la gente sepa quién son los ponentes, ¿no? Y creo que lo de excelente persona y saber estar, eso tal vez porque para eso eres psicólogo y bueno, pues a lo mejor lo llevas con la profesión, pero quería remarcar esos pequeños detalles muy importantes. Muchísimas gracias, José Manuel, por tu presentación y por tu amistad, ¿de acuerdo? Gracias también a CED por acordarse de mí para una jornada que a mí me parece interesantísima. Estoy súper motivado con el tema del envejecimiento. Creo que hay que luchar muchísimo por este proceso en este país y creo que la CED está haciendo una labor importantísima. Así que a Albert, Íñigo, Marc y a ti también, José Manuel, muchísimas gracias por esta jornada, por organizarla y por contar conmigo. Voy a intentar ser breve, lo cual quiere decir que si ves que me alargo, tú me cortas. A mí me han dicho que hasta el presidente, que para eso es el presidente, además sabe mucho, quiere hablar un rato al final, pero tienes para hablar 20 minutos tranquilamente. Voy a intentar incluso hacerlo antes porque además Elena ha dicho muchas cosas que yo pensaba decir y las ha dicho muy bien, entonces por no repetirnos, pues yo creo que sintetizamos. Lo primero que a mí me gustaría resaltar en una jornada como esta es el tema de los conceptos, ¿vale? ¿Cuál es el concepto de mayor? El otro día me llegaba a consulta un muchacho que acaba de cumplir 18 años, que tiene conflictos en su familia porque debuta en el consumo de alcohol y drogas, y él me decía, no, es que yo ya soy mayor. Bueno, pues ese es el concepto de mayor, ¿no? Mayor de edad, 18 años. Es un concepto decimonónico de la revolución industrial que se fija la fecha de nacimiento y a partir de ahí empezamos a contar lo que ponga la etiqueta. Mayor de edad, 18 años, ya eres mayor. Pero claro, eso entra en contraste con otras circunstancias, ¿no? Mi madre ha cumplido el otro día 90 años. Me ha hecho mucha ilusión que Nicolás también hablara de su familia. Pensaba a ver si voy a ser yo el único. Entonces, mi madre el otro día cumplió 90 años y le decimos, mamá, ¿por qué no te apuntamos a un centro de día y haces algún ejercicio y estás con más personas? Y dice, no, yo a eso no me apunto, que iban los viejos. ¿Cuál es el problema de esto? Que si no tenemos bien definido el concepto de mayor, que es un concepto que tiene mala prensa, del que la mayoría de la gente tiende a huir, también corremos el peligro de perder oportunidades y perder derechos. ¿A qué me refiero? ¿Cómo va a poder representarse un aspecto de la sociedad si no tiene conciencia de grupo? Y eso es bastante importante también para luego pues, actuar frente a circunstancias como las que yo estoy convencido que es un cambio en el modelo que tenemos ahora mismo en cuanto a las residencias de mayores, ¿no? Antes Elena ha expuesto un proyecto que me ha parecido precioso de una iniciativa de la Comunidad de Madrid y a lo mejor es así como deberíamos entender que deberían ser las nuevas
residencias o el nuevo modelo residencial, teniendo en cuenta la pirámide poblacional que efectivamente también ha expuesto Nicolás. Efectivamente, para eso tiene que haber una grandísima inversión, porque si hablamos con gerentes de residencias de mayores, y además tenemos en cuenta las residencias de mayores desde el tercer sector, que muchas de ellas son sin ánimo de lucro y que tienen unos recursos económicos bastante limitados, pues nos damos cuenta de las carencias, ¿no? Si queremos cambiar el modelo, si de verdad tenemos claro que España va a ser un país envejecido en muy poquitos años, y si queremos de verdad apoyar a las personas mayores, tenemos que ir cambiando los modelos desde ya. Lo que no podemos es llegar tarde y sobre todo llegar con complejos, o sea, llegar a ser mayores sin querer ser mayores y como no quiero ser mayor, además no aceptando el propio concepto de mayor, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, pues está el propio concepto de depresión. Las circunstancias que nos encontramos en muchos casos es que cuando vamos a nuestro médico de atención primaria y le explicamos nuestros síntomas de depresión, que Elena ha expuesto muy bien, que tiene que ver con la tristeza, la desmotivación, la anhedonia o la dificultad para experimentar situaciones placenteras, sentimientos de culpa, trastornos del sueño, trastornos de la propia alimentación. Lo que va a hacer el profesional que nos va a atender, nuestro médico de cabecera, es ponernos una medicación y a partir de ahí esperar que esa medicación haga un efecto que normalmente suele aliviar los síntomas, pero que no cura la propia enfermedad. No es fácil diagnosticar una depresión siguiendo los criterios diagnósticos. No es sencillo. Por eso muchas veces nos encontramos en los informes trastorno ansioso-depresivo. Hemos mezclado la ansiedad, hemos mezclado la depresión y para eso recibimos medicación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este país? Pues que efectivamente un gran porcentaje, se calcula que entre el 50 y el 60% de las consultas que se reciben en atención primaria tienen que ver con aspectos emocionales. Sin embargo, en atención primaria no hay psicólogos que las atiendan, ¿vale? Tenemos un tratamiento farmacológico al que se recurre en primer lugar como primer frente de batalla contra esa depresión y a partir de ahí nos buscamos la vida y si aquello empeora, pues ya nos pasa una atención especializada, si tenemos suerte, incluso atención psicológica, pero por ejemplo aquí en Castilla y León están los ratios de espera entre consulta psicológica, pueden superar los 2 meses y medio, los 3 meses perfectamente. Claro, cuando el propio concepto de depresión, si tenemos en cuenta las cifras de la ONU, más de 300 millones de personas padecen depresión en el mundo. Si vemos las circunstancias, antes lo decía muy bien José Manuel, la cantidad de personas que viven solas en este país. El problema no es la soledad en sí, alguien que quiere vivir solo y está a gusto viviendo solo no tiene ningún problema. El problema es la soledad impuesta. Aquellas personas que no quieren vivir solas, que preferirían vivir acompañadas y sin embargo no tienen recursos. Esta soledad, este enfrentamiento a la depresión únicamente con fármacos, la falta también de esa definición y el propio estigma que tienen las enfermedades mentales hace que nos encontremos con una limitación de recursos por un lado y una situación en torno a lo que es la propia depresión y el propio envejecimiento que no favorecen el aprovechamiento adecuado ni de los recursos ni de la salida de esta, vamos a llamarlo enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que además solemos asociar el propio concepto de envejecimiento con el deterioro, la dependencia. Antes ha puesto una diapositiva bastante interesante, ¿no? Pasábamos de la robustez a la dependencia pasando por la discapacidad. Los primeros síntomas que suelen dar el deterioro mental, o sea, las enfermedades asociadas al deterioro cognitivo, suelen ser síntomas de depresión, que además va vinculada muchas veces con esa desmotivación, pero otras veces va vinculada con emociones de ira o mala gestión de la propia
ira personal. ¿Eso qué hace? Que nos aísla también de los demás. Por un lado, dejo de querer estar con las personas queridas y por otro lado, cuando estoy con ellas, termino discutiendo porque precisamente uno de los síntomas de la depresión es esa conducta desairada o esa conducta más, podríamos decirle, con más dificultades para el control de los límites. Terminamos discutiendo con más facilidad. A todo esto le añadimos el COVID, la pandemia que hemos sufrido, pues estamos ante, lo que decía muy bien Elena, una situación totalmente novedosa. Este COVID ha venido acompañado también en muchas ocasiones de situaciones de duelo. Nos hemos encontrado como personas que vivían en residencias de mayores, pues han visto como compañeros, amigos, conocidos y a veces muy cercanos podían fallecer por esta situación. Como familiares podían fallecer por esta situación. El duelo además no se ha podido exteriorizar y es la primera vez en la historia de la humanidad que nos encontramos situaciones de duelo en las que hay cadáver, pero no hay rito asociado. ¿Por qué digo que es la primera vez? Porque, por ejemplo, cuando se hundía un barco en alta mar, el rito a las familias para aliviarles frente al duelo se hacía. Se acompañaba a las familias independientemente de que los cadáveres no hubieran aparecido. Sin embargo, es la primera vez que existe un cadáver y apenas han podido acompañar a las familias más que unas pocas personas, en algunos casos grupos tan reducidos o tan controlados que ese duelo puede derivar perfectamente en una situación de desesperación o de duelo mal resuelto. Duelos más resueltos, que en algunos casos lo que estamos viendo es en el aumento de la ideación suicida y de las conductas. Los datos aquí en España a mí se me antojan que no son muy fiables. Siempre estamos teniendo dificultades año a año para poder controlar bien cuántas personas fallecen por suicidio, pero si comparamos con los últimos datos que se están publicando, por ejemplo, en Japón, a raíz del COVID, lo que nos estamos encontrando es que el aumento de la conducta suicidia ha disparado. Por lo tanto, como bien decía también antes Nicolás, tampoco somos tan diferentes y los datos que ocurren entre unos países y otros, ahora que vivimos en un mundo que está globalizado, pues creo que aquí en España está ocurriendo un poco lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que efectivamente los telediarios abren con los datos de contagios y de fallecimientos, no abren con los datos de suicidio. Seguimos también tratando el tema del suicidio como un aspecto estigmático de nuestra sociedad y lo que tenemos que hacer es precisamente todo lo contrario, saber hablar del suicidio para poder llegar a prevenirlo, tener además buenas estrategias para afrontarlo. Hay otro aspecto, y ahora voy a romper una lanza por otros profesionales que no son psicólogos, y mirad que mi papel es defender a los psicólogos, pero que lo ha tratado Nicolás y que me ha parecido fundamental, que es el tratamiento fisioterapéutico. Yo trabajo en una residencia de mayores y estoy de acuerdo con los datos que ha presentado Nicolás, porque aquellos mayores que las familias contratan además la intervención con fisios, bien porque sea una recuperación de una lesión, una ruptura de cadera o algún otro tipo de lesión física, o bien simplemente porque la familia quiere contratar ese servicio aparte para asegurarse de que los mayores hagan ejercicio, efectivamente su salud mental mejora respecto a aquellos que no reciben ese tratamiento fisioterapéutico. Creo que es muy importante que se hagan más iniciativas como la que ha tenido el Hospital de Nicolás con respecto a cómo favorecer que las personas mayores hagan un ejercicio continuado, adaptado y muy frecuente para evitar otros trastornos. Sin más, yo creo que más o menos os he venido a hablar de aspectos, no quiero repetirme porque lo han hecho muy bien los anteriores ponentes, y lo que hago es ponerme a vuestra entera disposición para resolver las dudas que podéis tener. Sí, si te parece, Jaime, un poco como experto que eres, y sí que me gustaría aclarar que la gente tal vez no sepa la importancia de los psicólogos. Insisto que todos somos compañeros, no es por quedar bien, por tratar de hacerte quedar bien, ¿no?
has hablado del suicidio, yo lo he comprobado a través del teléfono contra el suicidio, la importancia que tienen los psicólogos, lo desconocemos en España. Todos hemos oído hablar, aquí hay gente que viene del mundo de las residencias, gente que viene de los centros especiales de empleo, de sindicatos, he visto por ahí a Jairo también de distintos sindicatos, pero los psicólogos, voy a confirmar en lo que están diciendo, faltan psicólogos y sobre todo la seguridad social tendría que poner los psicólogos a disposición de la gente, pero de forma masiva. Se salvan vidas, es que un Te voy a dar psicólogo... un dato, José Manuel. Ha salido publicado en el BOE la semana pasada las plazas PIR, que es psicólogo interno residente, para la atención la formación de PIRes en este país. No llega a 200. La media en España de psicólogos por cada 100.000 habitantes en la atención pública es de 4 profesionales y medio. La media en la Unión Europea es de 18. Y la media en los países nórdicos, que todos nos queremos parecer a los países nórdicos, que los tenemos muchas veces como de referencia, está en torno a 70. A nivel psicológico, el tratamiento en este país estamos más cerca del tercer mundo que de la Unión Europea. ¿Cuántos en los países nórdicos, cuánto es la media? La media es alrededor de 70. ¿70? 70 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Caray. Pero claro, cuando yo me reúno con los responsables políticos, no es que yo vaya representando a los psicólogos porque son muy majos, muy simpáticos y muy eficaces, que no son. Es que además vamos con números económicos. O sea, la intervención psicológica en atención primaria, por ejemplo, favorece la adherencia al tratamiento, disminuye el tratamiento farmacológico y ahorra dinero. Y además aumenta la percepción o la positividad de la percepción del paciente respecto al tratamiento. Somos rentables. Sin embargo, a los políticos les cuesta muchísimo verlo y la contratación se hace por goteo y bueno, así nos va un poco, ¿no? Bueno, no lo quería alargar, pero simplemente era porque la gente que no conozca el mundo de la psicología o que no hayan tenido la oportunidad de trabajar con psicólogos, de verdad que salvar vidas, insisto que no es por decir nada bueno de ti, estoy hablando desde mi experiencia personal. Si habláramos de Asispa, tienen también psicólogos para atender a las personas mayores, igual que tú estás en una residencia. Por tanto, defiendo, y para otros compañeros que nos están escuchando, faltan muchos psicólogos en la seguridad social en España. Es algo que habría que pelear porque se salvarían vidas, insisto. Sois profesionales que os dediquéis a trabajar durante unos años, a aprender cómo reeducar a las personas. En España es que hay, en los pueblos, el tema de cómo la gente se pelea por las fincas, cómo las familias se pelean por herencias, pues ahí estáis vosotros para ayudar, pero no me quería yo referir a eso, sino en una oportunidad como hoy, y yo sé que tal vez no lo pueda explicar mejor, pero ¿qué claves nos darías? Luego le preguntaré a Elena también y al otro compañero, pero ¿qué claves nos darías? Todos tenemos una edad ya, tú no que eres joven, pero tener hijos con problemas. Cuando alguien vemos que deja de comer, cuando está apático, cuando se encierran en casa, danos unas claves ya que te tenemos a ti para que sepamos cuando los compañeros de trabajo o nuestros hijos o un familiar lo tenemos que llevar a un psicólogo. Si es de la seguridad social tardarán 3 meses y si tenemos dinero pues lo podremos solucionar en pocos días. Pero danos algunas claves. Pues mira, yo creo que la clave fundamental es cuando la persona deja de ser como era. ¿Perdón? Cuando la persona deja de ser como era. O sea, si pasamos de tener un compañero de trabajo, tener un amigo que quiere quedar con nosotros, que siempre está dispuesto, que bromea, que tiene buen humor, que comparte con los demás, y vemos que eso cambia, que ya no quiere quedar con nosotros, que ya no le arrancamos o nos cuesta arrancarle una sonrisa, que además se muestra incluso a veces irascible y muy nervioso frente a cualquier situación que antes podía solventar fácilmente, es bueno pedir ayuda, ¿vale? Fíjate, hay veces que el problema de este tipo de enfermedades, las enfermedades mentales, muchas veces son invisibles. Y a la última persona que se le hace visible es precisamente a quien lo parece, ¿vale? Y hay veces que efectivamente somos los que estamos alrededor los que empezamos a ver cambios y en ocasiones no nos atrevemos a hacer notar esos cambios. Y es bueno que estemos pendientes e intentar ayudar a esas personas en el sentido de recuperar. Yo siempre a mis pacientes les digo, es mucho más fácil recuperar el que eras que inventar uno nuevo.
que tú seas una persona nueva. Así que vamos a recuperar pues eso, ese enfrentamiento a las dificultades, ese buen humor, ese relacionarse con los demás. Somos seres relacionales. El COVID ha generado muchísimo miedo en las personas. El miedo es natural y adaptativo hasta que nos paraliza. Y a muchas personas les está paralizando. Antes decía Elena que efectivamente tenemos que estar pendientes de lo que va a ocurrir incluso después de que seamos capaces de vencer al COVID, porque en el COVID no ha acabado todo. O sea, el miedo no desaparece del todo en muchas personas, a pesar de que el peligro sí haya desaparecido. Y ahora también es muy importante, y eso tenemos a lo mejor que hacer todos un esfuerzo. Fijaros que ahora las noticias ya no hablan solo de hospitalizados, mesas repletas, personas por los pasillos de los hospitales, sino que estamos empezando a hablar de la vacuna, de que va a llegar pronto y de que hay que ponerse. Inyectar positivismo y entusiasmo a las personas, porque es muy importante ahora mismo que todos nos orientemos hacia positivo y hacia futuro para poder vencer no solo las secuelas físicas, que en algunas ocasiones están ligadas también a aspectos psicológicos, como decía Nicolás, la fatiga, el cansancio crónico son muy frecuentes en las personas incluso que han superado el COVID, sino que a las personas que no lo han superado hay que animarles a que tengan esa esperanza de que esta vamos a salir y que además va a ser pronto y que lo haremos con cierto orden y con cierto control, pero hay que empezar a meterle positivismo a nuestra vida. Fíjate, vamos, le tengo que hacer un pase ya al presidente para despedir, pero sí que le voy a preguntar a Elena, lo digo porque a veces hablamos de las residencias, que indiscutiblemente yo soy un defensor de las residencias, sobre todo porque lo vivimos con la familia cuando son mayores y ya no les podemos atender. Pero estamos hablando que en España puede haber unas 300.000 personas en residencias. Sin embargo, sí que me gustaría hablar con Elena. No sé si Elena está todavía. Elena, ¿estás ahí? Está. Y hemos de... José Manuel, antes de hablar yo, también me gustaría que hubiera un turno de preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestros ponentes. Elena está aquí, pero tiene el micro cerrado ahora. Sí, estoy. No, pues mira, como tenemos que hacer preguntas, simplemente, Elena, quería aprovechar, ya que este programa estamos hablando hoy de mayores, dependencia, no voy a hablar de residencias, sino sí que Asispa, digo Asispa y otras entidades también, de teleasistencia, pero Asispa estáis tratando con 50.000 personas. ¿Cómo están las personas en casa mayores? Tienes 4 o 5 minutos, lo digo porque sí que recibís todos los días, hacéis miles de llamadas a esos 50.000 usuarios. ¿Cómo está la gente en casa? ¿Está muy deprimida? ¿Están desesperada? Lo ha estado contando Jaime hace un momento. Danos una pincelada, 3 o 4 minutos. Pues la verdad que empiezan a estar más tranquilas, porque en el momento en el que ya las relaciones sociales son de otra manera, ha habido una apertura, pues la verdad que empiezan a estar más tranquilas. O sea, que la situación está cambiando. O sea, está una mejoría, ¿no? Se están animando. Vale. Sí. Yo le voy a pedir un favor. En la época más álgida teníamos, subieron las llamadas, por ejemplo, de los domicilios, como en un 200% llamadas de personas que llamaban porque estaban preocupadas, porque tenían seguridad, porque tenían miedo, y los niveles de llamadas se han vuelto a reconducir a los niveles de antes de esta situación. Perfecto. Yo voy a pedir ayuda tanto a Mar como a nuestra gerente, por si alguien quiere preguntar. Vosotros sois los que estáis controlando para que la gente pregunte. Me lo podéis mandar, ya sabéis, por correo. Yo prefiero casi que la gerente nos eche una mano y que diga cómo tenemos que preguntar. Ugarte, tienes el micro cerrado. O presidente, ¿o quieres pasar? No. A partir del chat, por el chat se pueden hacer las preguntas. Y el chat, si quieres, Íñigo, si está por ahí, o Marc puede leerlas. El chat, está la gente hablando dentro del chat. Claro, pero es que yo utilizo el teléfono y ahí me he liado, por eso pido vuestra ayuda. Vale. O que vaya hablando el presidente y la gente que vaya preguntando algo mientras tanto. De momento en el chat, José Manuel y estimados ponentes, estamos recibiendo múltiples felicitaciones por las 3 ponencias. Asimismo, pues nos destacan también pues
lo duro que es esas relaciones con los familiares, ¿no? Que los tres ponentes coincidíamos, ¿no? Esa desvinculación que el COVID ha implicado en las familias y en general, pues bueno, pues un mensaje de positivismo y enhorabuena por esas ponencias. Por el momento no hay más preguntas. Mira, ahora nos hace llegar justamente uno de Marta, que nos dice, hablando de autonomía y autodeterminación de las personas mayores, ¿hasta qué punto se les puede prohibir privar las salidas y visitas de la Pues Nicolás, casi te lo dejamos a ti, ¿no? No, yo quiero solo preguntas fáciles, no, esta no es... Prefiero que le pregunte a Angela Merkel o que le pregunte... Pues mirad, ¿sabéis lo que pasa? Que yo no os puedo responder como os gustaría que os respondiera porque me ha tocado ver la parte mala de esta enfermedad. Yo tengo un familiar también que vive en un entorno residencial y mi respuesta es la siguiente, yo prefiero que esté vivo. Entonces, soy partidario de medidas agresivas. Me vais a perdonar porque sé que no es la respuesta. Yo sé que hay que buscar alternativas, hay que buscar cómo hacer para que haya visitas, pero yo tengo mi preocupación, yo es que veo, es que cuando el bicho entra en las residencias arrasa con los más frágiles. Entonces me vais a disculpar, ya sé que igual no es la respuesta que queréis, pero yo sería muy estricto. Soy del lado de Angela Merkel en este caso. Sí, sí. Nicolás, si me permites, aquí en Cataluña, en Trem, en la provincia de Lérida, hay una residencia de 150 personas. Han habido ya hoy, o sea, a día de hoy estamos ya, si no se ha aumentado, a 42 defunciones, 42. Más de 40 trabajadores con coronavirus y 150 infectados. O sea, prácticamente toda la residencia está infectada. Una tercera parte de los residentes han muerto y uno de los problemas que tienen importantes es encontrar quién puede trabajar allí porque casi todos los trabajadores también están infectados. O sea que evidentemente, supongo, no soy un experto en residencias, pero cuando, lo que dices tú, Nicolás, cuando las medidas son laxas, el peligro está allí, pero es un peligro inminente e importante. Albert, ¿me dais permiso para complementar un poco la respuesta que, a propósito de lo que me respondes? Mirad, el viernes pasado el Servicio Británico de Salud también actualizó sus recomendaciones y no son nada laxas, son muy estrictas. Y lo que va a ocurrir en España es que cada comunidad va a hacer lo que quiera. Y no solo eso, hay determinadas comunidades, no voy a meter con la que, pero es que hay algunas que van a permitir la salida y luego no han estipulado ningún tipo de control a la entrada, ni PCR ni nada. Es decir, bajo mi humilde punto de vista, vamos a tener la responsabilidad de lo que ocurra, porque sabemos lo que pasa y si no somos estrictos con este tipo de medidas, lo siento mucho. En estos momentos hay que asumir las responsabilidades. Ahora ya sabemos lo que ocurre. Entonces, ya os digo, cada comunidad va a hacer lo que quiera, pero hay que asumir las responsabilidades de lo que ocurra a continuación. Perfecto. Te están dando la razón más de uno, de lo que estoy leyendo por ahí. Uf, está escribiendo mucho, sí. Sí, y los que somos lentos para leer casi no me da tiempo. Sí, pero entiendo que hay muchas formas de ver esto y de entenderlo, ¿eh? Yo os expongo la mía y os la razono, pero estoy sesgado por lo que me ha tocado ver. Sí, sí. ¿Hay Pues, alguna presidente... pregunta? Marc Subirón o Ugarte, ¿hay alguna pregunta aparte de los comentarios? Pues Si no, sí, Albert, nos llegan más preguntas. Nerea preguntaba por el caso de las personas mayores que han vivido algún tipo de duelo por COVID y no han podido despedirse de los fallecidos. Pregunta Nerea, ¿qué recomendaciones daríais para poder apoyar en ese proceso de duelo? Cualquier ponente que conteste. Elena, Jaime, Nicolás, psicólogo, va. Venga, pues voy. El problema que estamos teniendo es que el duelo o la resolución del duelo suele ir asociada a un rito. Y como tenemos restringida la movilidad, el poder estar en grupos, el poder acudir a
a un funeral, pues se está haciendo bastante difícil. No estaría de más que aquellas personas, una vez que hayamos pasado esta pandemia, hayan perdido a un familiar, favorezcan la situación en la que puedan recibir a sus seres más cercanos para poner en práctica ese rito. O sea, que aunque sea aplazado, pues no está de más poder recordar y poder... porque el rito no solo sirve para recordar a la persona fallecida, sirve para apuntalar al superviviente. Entonces, aunque sea aplazado, pues no está de más. Y luego, si nos toca una persona querida o una persona cerca de nuestra, o un ser querido, pues hay veces que lo que tenemos que utilizar es, como dice Nicolás, son y llamar a quien tiene ese duelo y estar ahí y apoyarle, que en definitiva es un poco para lo que sirve nuestro rito, ¿vale? Para sentirnos apoyados por el grupo de red. Yo sí que quería hacer una aclaración. Se ha hablado de las residencias. Es un colectivo que no me voy a poner ahora a hablar de la situación de las residencias, pero sí que me gustaría hacer de verdad un agradecimiento a todos los trabajadores. He leído por ahí que había una psicóloga también que trabajaba como tú en una residencia. Tenemos a la directora general de Asispa. Yo sí que me gustaría el reconocimiento de verdad a vuestra labor durante esta pandemia. Lo hemos hecho a la gente, a los sanitarios, pero yo siempre cuento el mismo ejemplo. Íñigo me ha oído y creo que también algún otro ponente. Y yo durante toda esta pandemia pues seguíamos con nuestra radio y daba mucho las gracias a vosotros, de verdad, a los de las residencias, porque yo recuerdo cómo, y es bueno hacer una mención, cómo cuando abríamos los pomos de nuestras puertas aprendimos a abrirlo con los codos, aprendimos a abrir la calle, la llave, no sé cómo empujar con la rodilla. Los que no teníamos que ir todos los días a trabajar, pero vosotros que teníais que ir a trabajar a un sitio donde era el centro de los medios de comunicación, no tenían otra cosa más que hablar de la maldad de las residencias. Entonces, de verdad que desde aquí me gustaría que el CED fuera consciente de vuestro trabajo y lo que habéis sufrido. No hablo de los empresarios, es que hablo de los trabajadores y los empresarios, porque habéis sido un colectivo que está puteados. Esa ministra de Defensa que se le ocurrió esa barbaridad de decir que se encontraban los muertos en las residencias, cuando no se le ocurrió pensar que en una residencia tú no puedes sacar a un anciano que se te muera a la calle y sacarlo a la calle. Tiene que haber, o si está tutelado, alguien que lo saque. Al menos en Madrid y en las grandes ciudades es que no iban a recoger a los muertos porque es que no podían. Entonces, desde aquí, de verdad, no lo digo por Asispa, en este caso lo digo por ti y por otra compañera que he visto que estabais trabajando en las residencias, porque sois esa gente donde se os ha criticado injustamente y donde tenéis que ir todos los días a cuidar a personas y a seguir trabajando, mientras que muchos de nosotros, insisto, que teníamos miedo de abrir el pomo de la calle. Simplemente quería hacer esa mención, que creo que es importante que se os reconozca a todos los profesionales de residencias y de ayudas a domicilio. Muchas gracias, José Manuel. Y ahora yo creo que ya para cerrar este turno de preguntas tenemos una pregunta de Jairo, que precisamente pues mira un poco al presente y a futuro para cerrar este turno. Dice, ¿qué podemos hacer para animar a nuestros familiares que estén o no en residencias en esta situación de COVID? ¿Cómo les podemos ayudar a pasar esperemos, este último época de COVID-19 que nos ha tocado vivir? Si os parece, contesto yo, pero que luego Jaime y Nico complementen, que uno es psicólogo y otro es médico. Yo, de nuestra atención a las personas mayores, creo que para animarles a ellos, lo que tenemos que hacer es que ellos nos vean bien a nosotros, porque realmente ellos se preocupan por nosotros, se preocupan por sus hijos, se preocupan por los nietos, les preocupa cómo está su familia. Entonces, una forma de animarles es darle la tranquilidad de que nos vean bien. Y una cosa también es muy importante, hablar con ellos, hablar de otros temas, dar normalidad a nuestras conversaciones, compartir las cosas que nos pasan, hablar de lo que nos gustaría hacer, hablar de cosas, de cualquier tema que nos atraiga a compartir con nuestra familia. Una cosa es que no podamos abrazarnos o que la situación haya cambiado a nivel social,
pero hablar, eso sigue estando intacto. Podemos hablar de muchísimos temas que no sea el COVID y que no sea todo drama. Podemos compartir cosas bonitas y sobre todo yo creo que darles la tranquilidad de que estamos bien, lo necesitan. Ellos se preocupan por nosotros. Completar Jaime y Nico, yo un poco lo que... Gracias, Elena. Has dado en el clavo, Elena. Yo siempre digo que si tú quieres hacer feliz a alguien, la felicidad no se compra, se contagia. Y yo trabajo con las familias de las personas residentes y a muchas les tengo que recordar que su familiar no está fallecido. Van a veces a visitarles y la cara que tienen es que se les ha muerto alguien. Y yo se lo digo, el familiar ha fallecido. No, está aquí, está con nosotros. Y, pues está con nosotros porque te pones esa cara, tienes que traer cara de felicidad para contagiarle felicidad y bienestar. Y luego lo que has dicho tú, Elena, también en tu ponencia, lo que hay que favorecer con las personas mayores es que tomen sus decisiones y que nos vayan diciendo también qué es lo que están dispuestos a hacer y cómo, y si consideramos que no es suficiente, darles alternativas. ¿Qué pueden hacer? Pero muchas veces es compañía, ¿no? Y esa compañía, cuando no podemos con contacto físico, que hay que prevenir la enfermedad, pues a lo mejor hay que hacer ese esfuerzo de hacer videollamada en vez de llamada, de mandar constantemente vídeos sobre la familia, sobre los nietos, sobre los bisnietos, y mandar vídeos a los mayores, porque luego efectivamente, como decía muy bien José Manuel, que rompe una lanza por el personal, que está muy bien, va a ser el personal quien ayude a los residentes precisamente a que vean esos vídeos, a que puedan establecer ese contacto con sus familiares. Yo aquí ya creo que no tengo que hablar más, pero sí que me gustaría dar las gracias a las intérpretes que están haciendo una labor fabulosa, traduciendo al lenguaje de signos lo que estamos diciendo, y a veces pedir disculpas porque a veces yo hablo muy deprisa y no debería. Muchísimas gracias a las intérpretes y gracias también a los que habéis asistido por vuestro interés y a usted por invitar. Bueno, pues cierro la jornada, ¿os parece bien? Bueno, pues yo os quiero decir a todos que muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Muchísimas gracias a los ponentes, a Elena, a Nicolás, a Jaime. Yo tengo 71 años, tengo un hermano con discapacidad intelectual, mi madre estuvo los últimos años en una residencia y os he de decir que me ha encantado oíros y todo lo que nos habéis explicado. Diría que durante esta hora y media continuamente me han llegado, y casi me emociono, me han llegado vivencias personales de las cosas que habéis explicado. Que yo llegaba a la residencia y mi madre se preocupaba de cómo estaba yo. Era su preocupación, cómo estaba yo, ¿no? O a veces mi hermano con discapacidad intelectual que tiene momentos de ira o momentos depresivos y tal, ¿no? También felicitar a José Manuel Dolader, que es un luchador incansable en favor de las personas con depresión, ¿no? Y un luchador para que no haya el índice de suicidios que hay. José Manuel el otro día estaba con la presidenta de Amaya, que es una asociación de trastornos de la personalidad, me decía que habían tenido el caso de un chico de 7 años que se había suicidado. Y evidentemente lo que habéis dicho, que a veces la depresión ataca muchas veces a gente pues, de joven o de mediana edad y que causa un dolor insoportable, que se suicidan porque el dolor no lo pueden soportar. O sea, el suicidio es un escape a aquel padecimiento continuado que están teniendo, ¿no? Entonces, felicitar a SISPA por su proyecto integral y multidisciplinar. Es fantástico y esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid. A ti, Jaime, yo te diría, tú te quejabas de la falta de porcentual de psicólogos en España. Piensa que el número de psicólogos es inversamente proporcional al número de políticos. Entonces, claro, el dinero da para lo que da y donde no hay, no puede salir. Mira, se me va la luz, es porque no me muevo. Pero te vemos, tranquilo, te vemos. Me veis, sí. Ahora, vale. Entonces ya digo, por ejemplo, hablabais
de lo importante que es el ejercicio físico en los hospitales y tal. Yo tengo 71 años y procuro hacer ejercicio casi cada día o como mínimo todos los días que puedo. Y cuando por culpa del trabajo, y hay temporadas que son agobiantes, estoy una semana, 10 días sin poder hacer ejercicio, tengo un bajón muscular y personal impresionante y necesito actividad mental, porque es que si no, es que pienso, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que te estás volviendo una lechuga o qué? O sea, necesito activarme continuamente, ¿eh? Entonces ya digo, o sea, me ha encantado porque en cada minuto de vuestras ponencias me he visto reflejado, y esto supongo que os ha pasado a muchos de los que estáis hoy conmigo aquí de espectadores, ¿eh? Julián está riendo y que Julián también es de mi quinta. Hola, Julián. Y supongo que también te ha pasado, Julián. Además, también tu esposa. ¿Cómo está tu esposa? Supongo que va... Bueno, es igual, ahora no. Bueno, para cerrar, nosotros cada dos meses vamos a estar haciendo una jornada de mayores. Nos va a acompañar en alguna jornada la presidenta nacional de las residencias, Cinta Pascual, que es una mujer que conoce también, igual que Elena, evidentemente, el mundo de las residencias, y que en estos momentos, como presidenta nacional, cada día estaba pues en el candelero porque, bueno, no hemos de explicar lo que ha pasado en las residencias, ¿no? Lo que habéis sufrido. También tenemos asociaciones de jubilados, que también nos acompañarán. Y hablábamos de la época COVID y lo que vendrá. Yo creo que, bueno, el año próximo creo que será un año COVID todavía. La noticia en Cataluña de hace 2 o 3 días es que en abril tendríamos vacunadas a 450.000 personas. Para mí es muy mala noticia, porque 450.000 personas en Cataluña es el 6% de la población. O sea que si llegamos a abril con un 6% de población y necesitamos una inmunidad de rebaño, pues yo creo que en verano, con muchísima suerte o pasado verano, empezaremos a tener inmunidad de rebaño, pero antes va a ser que no. Y también después de la COVID vendrá un tema que es el tema económico. Nos estamos endeudando de forma brutal y la dependencia se paga con dinero, las residencias se pagan con dinero, los psicólogos en los hospitales públicos se pagan con dinero, las pensiones, todo. Y cada vez, como Nicolás nos explicaba, la pirámide cada vez es mayor por arriba, ¿no? Entonces, estamos en estos momentos, económicamente estamos dopados. Es como si nos hubiéramos pegado un chute y no nos enteráramos de lo que nos está pasando. Pero es que cada día vivimos gracias al Banco Central Europeo, que nos va mandando pasta. Pero esto tarde o temprano tendremos que aterrizar. Y entonces yo creo que una de las funciones que el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y de la Dependencia tendrá que hacer es, pues no sé si será un clamar en el desierto, pero poner en valor el derecho de las personas mayores a una vejez digna, poner en valor que la dependencia necesita fondos, que los centros especiales los centros especiales de empleo que tienen a personas con discapacidad trabajando también necesitan fondos, que la atención temprana, que tiene de todo menos temprana, también necesita ayudas públicas. En realidad, que las capas sociales más necesitadas de nuestra España querida, pues son unas capas sociales que necesitan ser atendidas con inteligencia y con decencia. Y entonces, pues bueno, vamos a ver en los próximos meses y en los próximos años qué nos tiene deparada la actualidad. Pero es bueno que estemos todos unidos. Íñigo muchas veces dice que CET es una asociación transversal en donde estamos trabajadores, asociaciones de dependientes, entidades que dan servicio a estas personas. Y entonces, de forma transversal, tendremos que ser capaces de exponer pues, lo que nos está pasando, las necesidades que tenemos y las cosas que se están haciendo mal, ¿no? Y bueno, todos unidos, no sé lo que podremos llegar a conseguir, porque nuestra sociedad es una sociedad muy compleja y muy difícil, pero bueno, más vale estar unidos y tener una voz fuerte y potente que no dispersados y débiles.
Entonces, nada, animaros a continuar luchando. Gracias por estar al lado del Consejo Español. Muchas gracias otra vez por vuestra concurrencia a este acto y hasta los próximos actos. Felices fiestas, porque tenemos las fiestas delante. Gocemos de la familia, gocemos de los amigos, gocemos de estos días que vendrán de descanso y hasta pronto. Un abrazo muy fuerte a todos. Adiós. Igualmente. Adiós. A todos. Muchas gracias a todos.